pero clásicamente llamado terapia dirigida, pero lo inmune también es un cierto tipo de terapia dirigida, como vamos a ver a continuación. Esto supone la evaluación de las rutas que de momento se conocen como importantes para la génesis del cáncer. A propósito, ¿dónde está la listita de...? Ahí está. ¿Ha terminado de filmar? Sí. Conociendo la maquinaria celular que facilita la mitosis, se está ubicando algunos de ellos para ver cuáles podrían ser modificables farmacológicamente. Recordamos que esta manera de definir las características de las células cancerosas también nos sirve para efectos de intentar detener ciertas anormalidades. Los modificadores de respuesta biológica ya son mecanismos más allá de la mera mitosis. Como habíamos hablado en el momento anterior, detener ciclos de multiplicación celular era el objetivo del ciclo pasado porque era lo que se conocía de diferente de la célula cancerosa versus la célula normal. Hoy tenemos otros objetivos terapéuticos. Para dividirlo o separarlo topográficamente, señalamos que hay el escenario de la membrana celular, en donde se presentan células cancerosas con determinado tipo de antígeno o receptores de membrana, que nos van a permitir seleccionar a fármacos que van a ir dirigidos a esos receptores, a esas proteínas. Ahí están los moduladores de hormonas, por ejemplo. Cáncer de mama, cáncer de próstata son fundamentalmente neoplasias que aumentan su proliferación en respuesta al estímulo estrogénico o de testosterona, respectivamente. Entonces, se puede modular la síntesis de estrógeno o de progesterona, se puede modular el impacto de estos ligandos externos y su capacidad de interiorizarse a la célula y al núcleo, con la finalidad de detener el proceso de mitosis. Se pueden utilizar anticuerpos monoclonales, o sea, inmunoglobulina G dirigido a específicas proteínas de membrana para evitar que esas sean estimuladas por ligandos externos y que esto no llegue pues, a la mitosis. Como también puede haber inhibidores de tirosinquinasa. Los receptores de membrana, creo que en su momento lo dijimos, tienen un dominio extracelular, intramembrana y luego intracitoplasmático. La parte del receptor de membrana intracitoplasmático obedece a un complejo de enzimas tirosinquinasas que son parte del receptor de membrana, pero que pueden ser antagonizadas por estas moléculas, haciendo que por más que el receptor haya sido estimulado, no transmita la señal y por ende no se multiplique la célula. En el ambiente intracitoplasmático también hay maneras como llegar y detener ciertos procesos. Acá esto no es ni la quinta parte de lo que existe, pero por ahí que son los más comunes. Otra vez los inhibidores de tirosinquinasa, y dentro de las tirosinquinasas los más comunes objetivos farmacológicos son las proteínas de fusión del gen BCR-ABL, el KIT, el RET, BRAF, ALK y MET. Son los objetivos que comparten el mecanismo de acción de enzimas de tirosina o de quinasa de tirosina. Luego hay otros inhibidores de la farnesitotraferasa, del MEK, inhibidores de proteasomas, inhibidores del mTOR, inhibidores del ciclo celular. Las ciclinas, recuerdan el juego que hay entre ciclinas, quinasa dependiente y ciclina, para permitir el avance de G1S, de G2AM. Hay medicamentos que pueden inhibir las ciclinas para hacer que la célula no entre en la mitosis. Y finalmente, siempre en el entorno intracelular, la terapia génica, la manipulación genética insertando a través de vectores determinados segmentos de ADN para abortar el proceso mitótico. Pero también les decía en la primera parte, cuando hablamos de la quimio, que hoy se puede intentar modificar el entorno celular, el estrógeno, ¿no? A partir de inhibidores, otra vez inhibidores de tirosinquinasa. Vean que los TKI, o los inhibidores de tirosinquinasa, son muy ubicuos por su estructura molecular, por su bajo peso molecular. Son muy utilizados, muy útiles. No solamente pueden estar en el entorno, pueden estar atacando proteínas de membrana, pero también pueden entrar al citoplasma de la célula, pueden penetrar la barrera hematoencefálica. Les decía que la quimio tenía la dificultad de no penetrar la barrera hematoencefálica, excepto la temozolomida, que se usa en manejo de tumores cerebrales, pero los TKI pueden entrar a todos lados, por su estructura pequeña, por su bajo peso molecular, pueden estar por todos lados. Entonces, en el entorno también modifican los TKI, las metaloproteasas, inhibidores de la matriz, y incluimos acá
a los reactivadores del sistema inmune. Decía que en un inicio todo forma parte de la terapia dirigida, porque es tanto el rol, tan protagónico el rol de los modificadores inmunes que ahora lo hemos separado, pero pertenecen a este grupo de medicamentos inteligentes que en este caso juegan con despertar las células inmunológicas para favorecer su actividad antitumoral. Dentro de los reactivadores del sistema inmune tenemos a los clásicos, los viejos entre comillas, porque tienen más de 20 años, los anticuerpos monoclonales, que son otra vez inmunoglobulinas G, pero que se van a asentar sobre determinadas moléculas que vamos a ver más adelante, despertando a la célula linfocitaria para facilitar su ataque al cáncer, anticuerpos monoclonales. Pero también ahora tenemos los biespecíficos, que son como anticuerpos con dos brazos. Por un lado ligan, por ejemplo, tiene un CD3, va a jalar un linfocito T, y por otro lado va a jalar, o tiene un anti-CD20, va a jalar un linfocito B para permitir que de repente este linfocito T ataque al linfocito B maligno de un linfoma, por ejemplo. O cualquier ejemplo que vamos a mencionar. Pero esos son los anticuerpos biespecíficos. Son anticuerpos que tienen dos receptores destinados a unir dos tipos de células, generalmente para fines de atacar inmunológicamente. Y luego están los complejos ligados a anticuerpos, o los quimioterápicos ligados a anticuerpos. Es otra modalidad. Se utiliza, por ejemplo, un anti-CD20 y un medicamento de quimio ligado al anti-CD20. De forma que el quimioterápico llega solamente a las células que tengan CD20, los linfomas, por ejemplo. Y lo mismo, vamos a ver ejemplo más adelante. Pero todo esto es terapia sistémica. Cuando yo ingresé a la residencia, a los que hacíamos oncología clínica nos llamaban los quimioterapeutas, ¿no? Porque era lo que se hacía. Y luego, justo en la década del año 2000-2010, sale toda esta vorágine de medicamentos que aumenta incluso en mayor proporción entre 2010 y 2020, y ahora estamos en toda la cresta de la ola, ¿no? Toda esta cantidad de fármacos no tienen más de 15 o 20 años y están viniendo a cambiar el pronóstico de los pacientes con cáncer. El problema, como siempre digo, es el precio, pero espero que eso sea cuestión de tiempo. Bueno, ¿qué es esto? Para que nos familiaricemos con las nomenclaturas, porque por ahí van a encontrar un tipo distinto de nombres en el arsenal de tratamiento de los pacientes con cáncer, y para que sepan más o menos a qué se refiere. Acá, como digo, acá no es la milésima parte de lo que existe, pero para tener una idea. Van a comenzar a encontrar fármacos con terminología aplicada, por ejemplo, el Leucel. Dice aquí en el Leucel, esta cosa no es rara, se utiliza para neoplasias hematológicas, pero el término Leucel indica que es un medicamento modificado genéticamente, específicamente los linfocitos T, que lo modifican para que ataquen específicamente células cancerosas. Más comúnmente encontrados en el ambiente clínico hoy en día son los anticuerpos monoclonales. Los van a distinguir por el UMAP o OMAP, que es el sufijo con el cual se va a terminar. Rituximab, trastuzumab, pertuzumab, bevacizumab. Cuando encuentran el MAP es monoclonal antiviral, anticuerpo monoclonal. Ya luego viene si es purino, si es humano puro, si es una mezcla, ¿no? Si es mixto. Eso le va a dar realmente la terminología, pero la idea es que reconozcan, ¿no? Recibe pertuzumab, anticuerpo monoclonal, ya nos toca ver qué cosa es, ¿no? Pero ya saben que es una terapia nueva para el cáncer. No son quimios, no generan usualmente citopenia, alopecia, ni nada de eso, ni náuseas vómitos, ¿no? Su toxicidad es diferente, son moleculaciones distintas, que vamos a ir viendo de poco. Y luego vienen las moléculas pequeñas, ahí, como digo, las tecapinasas, que atacan el entorno celular, atacan angiogénesis, atacan membrana, atacan el citoplasmático, atacan lo que ven. Eso los van a reconocer por estos sufijos. Imib, imatinib, causantinib, generalmente ese tipo de sorafenib, ese tipo TIP es indicativo de que estamos hablando de un antibiótico sin quinasa. Generalmente son moléculas por vía oral, que se administran por boca, son pastillas o paletitas, muy fácil de administrar. ¿Qué más tenemos acá? Lo que usamos comúnmente, los inhibidores del mTOR terminan en limus, everolimus, benzilolimus. Los inhibidores de ciclinas terminan en ciclip, palbociclip, ribociclip, abemaciclip, más usados. Los inhibidores de la enzima PARP, vamos a ver a qué se refiere eso, terminan en parip, olaparip, tucaparip, tinaparip. Los inhibidores de proteosomas
terminan en somib o tesomib, por ejemplo, para mieloma múltiple. Y ahí nada más, el resto no se usa mucho. No se usa mucho. Pero, imatinib, o cosa que termine en tinib, inhibitocinquinasa, trastuzumab, cosa que termine en umab, generalmente un anticuerpo monoclonal, los rimus. ¿Okay? Entonces, por ubicación en la célula, cada grupo va a tener su utilidad. Para volver a remarcar, cuando uno ataca membrana y similares, estamos hablando de moléculas grandes, generalmente IgG, anticuerpos monoclonales, dependiendo si la especificidad es para CD20, que se da para el linfoma, si la especificidad es para ER2, que se da para cualquier cosa que sobreexprese la proteína ER2, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de vejiga, cáncer de estómago, lo que tenga ER2, y así, ¿no? Luego están los, por ejemplo, acá pueden ver que en la parte de EGFR, el EGFR, que es un receptor de membrana epidérmica, el crecimiento de los epidémicos, puede ser atacado con anticuerpos monoclonales, rituximab y similares, pero también con tecaína. El EGFR, como cualquier otra proteína, tiene su dominio intracitoplasmático, entonces puede ser accesible por TKI, por tabletitas, simertinib y similares. Estos receptores también, todos están en cuadrado verde, son receptores de membrana que tienen un complejo, una parte intracitoplasmática, entonces pueden ser atacados por anticuerpos, pero también por TKI. TKI son inhibidores de leuceminas. Básicamente acá, la utilidad de esto es que sepan que a distinta ubicación puede haber ataque. No necesitamos acá que se memoricen muchos nombres, básicamente lo que vamos a ver. Entonces, la terapia inteligente dirigida contra el cáncer, que va más allá de la mera quimio, comenzó hace mucho tiempo, cuando se dieron cuenta en pacientes oforectomizadas por cualquier otra causa que tumores mamarios que los tumores mamarios disminuían en volumen y proporción y en agresividad solamente con la oforectomía. Eso fue el inicio para pensar que los tumores mamarios podían tener un tratamiento basado solamente en la derivación hormonal, que es justamente lo que se hace con los anticonceptivos. Al contrario, los anticonceptivos también tienen una sobreexposición, generan en la mujer una sobreexposición hormonal, y eso tiene como consecuencia la mayor posibilidad de desarrollo de procesos expansivos, cáncer. Lo que se hace cuando una persona ya tiene cáncer es todo lo contrario que lo que se hacía con una píldora anticonceptiva, que es disminuir la síntesis de estrógenos. Eso se puede conseguir con oforectomía o también farmacológicamente con antiestrógenos. Se puede utilizar inhibidores de la síntesis de estrógenos, por ejemplo con moléculas como los inhibidores de aromatasa, que también lo usamos en cáncer de próstata, pero lo que tratamos es de cortar ese camino entre el colesterol y la hormona sexual final, ya sea testosterona o estrógeno en la armas. Entonces se puede, el hacer terapia hormonal es ya una manera de hacer terapia dirigida, terapia inteligente, solo que es bastante antiguo. Luego ya vienen los anticuerpos monoclonales. En este caso, en este ejemplo está cetuximab, que viene a apoyar el tratamiento con quimioterapia. Ojo, muchos anticuerpos necesitan sumarse a la quimio. Algunos de ellos, vamos a ver, también pueden funcionar solos, pero un buen grupo no. Un buen grupo necesita, por ejemplo, acá pueden ver la curva de sobrevida de pacientes con cáncer de colon avanzado sometidos a quimio y cómo mejora su posibilidad de respuesta y sobrevida cuando le agregamos cetuximab. No es que se cure, pero sí hay una diferencia tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de progresión. Ahora tú dirás, bueno, en este caso, por ejemplo, el PFS y sobrevida de progresión, lo que estamos aumentando es un mes y medio, ¿no? Es un mes y medio. Y este mes y medio valió para que la FDA lo apruebe. Y la FDA evaluó un mes y medio. Se suena poco, ¿no? Pero la gente que tiene un cáncer avanzado, la gente que tiene un familiar con cáncer avanzado, tú sabes que darías tu vida por un día más, aunque sea, de ver con el estado de comunidad. Por eso lo que en oncología parece poco tiempo, en la vida real es bastante. Es bastante. Acá es un mes y medio. El problema es que la bendita de la cetuximab te cuesta como 15.000 soles en sí, o una cosa así. Más. Y la sobrevida global son 3 meses de diferencia. Tampoco parece mucho, pero hay que verlo desde el punto de vista de la persona. Y así hay muchos ejemplos. Los anticuerpos pueden también sumarse entre ellos. Hasta hace unos 5 años, cáncer de mama con sobreexpresión de la molécula ER2 en su superficie se trataba con trastuzumab. Se le ha venido a agregar pertuzumab, que es otro anti-ER2, pero que actúa en una ubicación distinta del receptor de membrana.
La suma de ambos genera, no lo he puesto acá en la tabla, pero la curva sobrevida se horizontaliza más. Hay más posibilidades de recuperación asociando trasto con PERTU que solamente trasto sumado. El mensaje acá no es que tan profundo, sino que se puede asociar, así como asociamos quimioterápicos para mejorar la eficacia, lo mismo se está haciendo con terapia dirigida. Esto es un ejemplo, lo traje acá porque la lámina me permite recordar cómo funcionan los anticuerpos monoclonales. Hay un efecto directo citotóxico de la presencia del anticuerpo sobre la célula que está recibiendo. Hay otro efecto que se apoya en el encendido de la cascada de complemento. Se prende el complemento y se termina el análisis de la célula. Hay otro mecanismo de acción que consiste en llamar a células inmunes como las CNK. Entonces, el hecho de que un anti-CD20 se siente sobre el receptor CD20 del linfocito genera lisis de la célula por 3 o 4 rutas distintas. El efecto directo, el efecto NK, el efecto dependiente de anticuerpos, el efecto del complemento. Son múltiples. El asunto es que finalmente la célula muere y mejora la curva de sobrevida. Esto es para cáncer de pulmón y esto es para TKIs. Uno de los problemas, el que fuma y tiene cáncer de pulmón por eso, bueno, se la ganó, ¿no? Se lo buscó y se la ganó. Pero es relativamente común en gente no fumadora tener cáncer de pulmón por mutaciones puntuales en alguna parte de la secuenciación del gen que codifica para el EGFR. Lo vamos a ver en pulmón cuando toque hablar, pero para adelantar, en este gen EGFR, las mutaciones en exones 19, 20, 21 y 22 generan alteraciones proliferativas que pueden ser tratables farmacológicamente con modificadores de esa mutación puntual. Esto es una tabletita de inhibidores de tirosin quinasa, por acá están los nombres, osimertinib, por ejemplo, erlotinib, lo que más usamos, erlotinib, sí, básicamente eso, que son capaces de alterar inhibiendo la tirosin quinasa de estas mutaciones en este gen del EGFR para conseguir incluso mejores resultados que con la quimioterapia. Esto de acá es la curva de sobrevida de pacientes con cáncer de pulmón avanzado y su expectativa de vida con quimio y su expectativa de vida, en este caso, con erlotinib. La quimioterapia con todo y la quimio que están viendo acá está carboplatino, recién hablamos del platino, ¿recuerdan? Y gencitabina. Carbogencitabina mejora así la curva de sobrevida, porque si no le das nada al paciente con cáncer, la sobrevida son 3 meses. Si le das algo, lo duplicas, y es algo. Eso es pero es con quimio, se te cae el cabello, posibles náuseas y todo lo demás. Dándole una tabletita de erlotinib de 150 miligramos por día, continuamente, llevas la sobrevida 13 meses. Solamente con una tableta. Mantiene su pelo, no vomita y un montón de cosas de beneficios, ¿no? Está en su casa, no va al hospital, etcétera, ¿no? Erlotinib. Esto consigue la modificación de la respuesta biológica con las nuevas terapias. Ahora, erlotinib ya es un TKI de primera generación. Actualmente el estándar es osimertinib, que es un inhibidor de tercera generación, que incluso lleva la curva mucho más arriba. Está bordeando el año y medio o 2 años. Solamente con una tabletita al día. 0 quimio, 0 alopecia, 0 neutropenia y 0 demás. En la comunidad de su hogar. Eso es el estado actual del tratamiento del cáncer. Estos son inhibidores de mTOR, también es una tabletita, estos son otros fármacos, en este caso creo que es everolimus, que lo damos cuando el paciente con cáncer de mama ya no responde al manejo hormonal. Se le pasa a esta cosa y se evita el manejo de quimioterapia. La idea con la terapia biológica es tratar de postergar al máximo posible, o sea, patear en el tiempo lo máximo posible la quimio, porque en algún momento lo van a necesitar. Pero ya ganaste meses o años de calidad de vida. Primero de que está viva y luego de que está viviendo mejor que si estuviera solamente con quimio. Inhibidor de la angiogénesis. El sistema de la angiogénesis se puede cortar disminuyendo la concentración de ligando, medicamentos como bevacizumab, que se ligan al VEGF, al factor de crecimiento del endotelio vascular que circula en sangre, pero también existe la posibilidad de bloquear el receptor del VEG en la célula para cortar el proceso de angiogénesis, pero también se puede ligar a cortar angiogénesis utilizando moléculas pequeñas como inhibidores de tirosin quinasa
porque estos receptores de B tienen un dominio intracitoplasmático que funciona por tirosina y existen fármacos antiangiogénicos que tienen el mecanismo de acción de tirosina, pazopanib, sorafenib, etc. Entonces, la situación de la modificación de la angiogénesis se puede atacar disminuyendo la concentración de los ligandos de bevacizumab, disminuyendo la actividad de los receptores de membrana o disminuyendo la función intracitoplasmática a partir del uso de TKIs. También en su traducción nuclear. Acá están los cánceres en los que más utilizamos TKI: colon, tumor, riñón, glioblastoma y otros más. La curva, bueno, es una curva que no es tan espectacular, pero se aumenta un poquitín, un mes y medio, la expectativa de vida en pacientes con cáncer de colon. Me parece sí, porque Fox es un régimen para cáncer de colon. Fox, el otro es un régimen para cáncer de colon. Quimio pura versus quimio con antiangiogénicos, mejores un poquitín más. Pero hay otros escenarios en los cuales la quimio es mucho más limitada, el cáncer de hígado, por ejemplo, avanzado, 7.9 meses de sobrevida, y con una tabletita de sorafenib aumentas casi 3 meses, casi un cuarto de año, y con una tabletita, mucho más tolerable, amigable con el paciente. Otra vez, esto también son tabletitas TKIs que lo usamos en leucemia amiloide crónica, cromosoma Filadelfia positivo. El imatinib evita la fosforilación de la proteína de función, mejorando la cura por cariotipo, como pueden ver acá, y aumentando el tiempo de sobrevida, comparado con las quimioterapias, que para leucemia suelen ser regímenes intensos, crónicos, y esto solamente con una tabletita. Ahora, el imatinib también es un medicamento de primera generación, lo utilicé cuando estaba de residente en el 2005, ahora ya hay una decena de novedades que mejoran incluso la potencia del primer TKI. Letalidad sintética. Acá hablamos le decía, por ejemplo, que cuando recuerdan cuando hablamos de protoncogenes y genes supresores tumorales, los genes supresores tumorales, ¿cuántas mutaciones necesitan para que la célula sea cancerosa? ¿Una o dos? Dos. Entonces, hay unas células cancerosas que vienen con un pie cojo, que vienen de las dos alelos, vienen solamente con uno funcionando. Entonces, lo que hacemos es quitarle la funcionalidad a ese único alelo que le falta, utilizando estas moléculas para sintetizar la letalidad. Eso es lo que quiere significar eso. Por ejemplo, en gente que tiene mutaciones BRCA, el gen BRCA es un supresor tumoral. Si tú tienes tus dos BRCA funcionales, es más difícil que tengas cáncer de mama, por ejemplo. Pero si vienes con uno mutado, solamente tienes uno que te defiende, y si tu conducta, tu estilo de vida termina por anular ese único que te queda, estamos en problemas, ¿no? Entonces, de lo que trata este grupo de medicamentos es de anular ese único gen que te quedaba. Así se conoce como letalidad sintética. Los medicamentos son olaparib, rucaparib, niraparib y similares, son inhibidores del PARP. Este es un ejemplo, creo que esto es para cáncer de ovario. Olaparib es un medicamento utilizado para cáncer de ovario y cáncer de mama resistente a la castración. Y ahora sí, inmunoterapia. En el rubro de inmunoterapia tenemos que recordar este ciclo que creo que lo mencioné también en su momento. Acá abajito, el tumor, con sus antígenos. Llegan las células presentadoras de antígenos, reconocen que hay un problema, toman nota del problema, informan de que hay un antígeno, se informan de que hay un antígeno, digamos, laberintoso, y se dirigen al ganglio. En el ganglio, las células presentadoras de antígeno presentan el antígeno a las células inmunes que tendrían que acudir prontamente a informarse del problema. Informado del problema, los linfocitos T aprenden a reconocer el antígeno, se capacitan, se multiplican y luego regresan al entorno celular, al entorno tumoral, a hacer su trabajo de aniquilamiento. Este sistema funciona gracias a proteínas y receptores y ligandos que hacen que lo que les acabo de contar sea realmente efectuado. Entonces, ¿qué sucede en cáncer? Los tumores evitan que este ciclo llegue a buen término, haciendo que los linfocitos T, a pesar de que reconozcan el antígeno, no actúen contra él. Por ejemplo, en el proceso
acá en el priming, en la presentación, cuando la célula presentora antígeno llega al ganglio y tiene que decirle al linfocito, hey, miren, te presento a este antígeno, este es un problema. Sucede, las células tumorales inducen la formación de la interacción CTLA4 con B7. Esta interacción imposibilita la capacitación linfocitaria en el ganglio. Primer punto problema en este círculo virtuoso que tendría que ser el reconocimiento inmune de las células cancerosas. Si el linfocito T no lo va a reconocer por la unión entre CTLA4 y B7, nada de lo que viene después se va a dar. Y otro punto, o otra zona problemática, es la interacción ya luego de que los linfocitos se han capacitado y quieren regresar al lecho tumoral para hacer el ataque de las células cancerosas. Las células tumorales inducen la unión entre PD1 y PDL1. Estas dos moléculas unidas, ligadas, generan como resultado la tornición de los linfocitos T citotóxicos. Cuando esto sucede, por más que el linfocito sepa que existe un antígeno que se lo han presentado antes y que tiene que regresar a atacarlo, esto no se da. Porque esta interacción anula, duerme el sistema inmunológico. Esa es la teoría. Hay otros, digamos, las primeras moléculas que se pensaron como importantes para atacar a farmacológicamente. ¿Por qué lo menciono? Porque hoy existen anti-CTLA4 y anti-PDL1, incluso anti-PD1. ¿Qué se consigue con ello? Si yo tengo una molécula, un anticuerpo anti-CTLA4, lo que voy a buscar es que esa interacción CTLA4-B7 no se dé. Y por ende, el linfocito sí termine de reconocer a su antígeno y esté preparado para bajar y pelear. Si consigo una molécula, o si utilizo una molécula anti-PD1 o anti-PDL1, lo que voy a lograr es que esta interacción no se dé y por ende mi linfocito no se duerma y pueda matarlo. Eso es la parte teórica. En la parte práctica, esto es cáncer de pulmón, cáncer avanzado de pulmón, expectativa de vida que no llegaba al año, con quimioterapia, pero que con anti-PDL1, como pembrolizumab, hay otro que es nivolumab, hay otro que es atezolizumab, se dan cuenta que todos suenan a UMAB, son anticuerpos monoclonales, se consigue casi duplicar la expectativa de sobrevida con un agente inmunológico puro. Acá el pembro o el nivo puede ir solito, sin quimio. Eso, en calidad de vida del paciente, hay una diferencia abismal, brutal. No hay comparación. Cero alopecia, cero neutropenia, espectacular. Cero náuseas. Yo podría tener ahorita pembrolizumab y nadie se da cuenta, porque es así. Los medicamentos son muy nobles, ¿no? Eso es anticuerpos monoclonales, es terapia dirigida para controlar el sistema inmune. Pero también decía, dentro de la misma cosa inmunológica están los anticuerpos biespecíficos. Y acá hay algunos ejemplos. Hay moléculas como las que están en la columna del lado izquierdo de ustedes, los que llamaban coitomab, que ligan, por ejemplo, CD20 y CD3. O sea, por un lado, jala un CD3, o liga un CD3, que son linfocitos T, el CD3 es típico de los linfocitos T, inmunohistoquímica, y el CD20 es típico de los linfocitos B. Si tengo un problema con una neoplasia de linfocitos B, refractaria a quimio, jalo el linfocito T y ¡guau! Se aguante. EGFR y MET. Esto lo usamos, el amivantamab, es un anticuerpo monoclonal bien específico que une estas dos receptores de membrana y sirve como tratamiento para cáncer de pulmón. Es ahorita la segunda línea. En cáncer de pulmón, mutación de EGFR, la población, digamos, típica, son mujeres no fumadoras, jóvenes, que tienen adenocarcinoma pulmonar, generalmente en etapa avanzada, y que pueden estar hasta 3 años sin ningún medicamento de quimio, solamente utilizando inhibidores de tirosina quinasa en primera instancia, y cuando hay resistencia en los TKI, pasan a amivantamab, que tampoco es quimio, es un anticuerpo bien específico que junta el EGFR con el MET, imposibilitando la multiplicación celular. Otros ejemplos. Limbo y talquetamab. BCMA es una proteína unibico en mieloma múltiple y CD3. ¿No? Otra vez, jalo una célula maligna de mieloma, jalo un CD3, los junto y se acabó el problema. DDL3 y CD3. Y bueno, es la misma. Y esto es un ejemplo de la curva de la utilización de amivantamab, por ejemplo, con quimioterapia. Otro grupo de moléculas,
aquellas que usan un anticuerpo monoclonal, por ejemplo en este caso creo que es osobamicin, Gentusumab o cebamectin. Gentusumab es un anti-CD33, es CD33, es una molécula de expresión que se puede medir por inmunohistoquímica que caracteriza a celos con lesión amiloide aguda, y osobamectin, que es una quimioterapia. Utilizo el anti-CD33, el Gentusumab, para poner ahí el osobamectin, luego lo meto por la sangre y el gente va buscando la lesión amiloide, lo encuentra, se siente ahí, internaliza la quimio y se va a hacer. Ese es el fundamento de las drogas conjugadas a anticuerpos o drogas unidas a anticuerpos. Pero generalmente es una quimioterapia ligada a un anticuerpo específico que se va a sentar sobre la membrana cancerosa que tiene el antígeno para ese anticuerpo. Terapia celular, CAR T-cell. Esto es una cosa complejísima, se hace en hospitales en el mundo contados con los dedos de una mano, que consiste en ingresar en la secuencia de ADN del linfocito T un segmento que le permite expresar antígenos cancerosos. La idea es estimular o extender la reactividad de los linfocitos T innatos para atacar a estos antígenos que van a ser sobreexpresados. A propósito, en el laboratorio. Separa los linfocitos T, les ingresas el gen del receptor de antígeno y luego lo reinfundes en el cuerpo del paciente, y el receptor de antígeno va a buscar el antígeno que está en el tejido canceroso de la persona y se acabó, ¿no? ¿Qué es esto? Los TILs, los linfocitos infiltrantes de tumores. También eso se puede aislar, se saca un pedazo de tumor, creo que se licúa, se centrifuga, se preparan los linfocitos y esos linfocitos se capacitan, se estimulan, se hiperpueblan y se reinfunden nuevamente al paciente. Trasplantes de células STEM, esto es, los trasplantes progenitores hematopoyéticos no es otra cosa que un proceso que consiste en lo siguiente. Yo tengo una neoplasia refractaria a quimios. Me dicen, bueno, su única opción, doctor, es que metamos una quimio de tal intensidad que va a barrer todos los estem hematológicos. Claro, el objetivo es matar de repente, mi cáncer de testículo, ¿no? Que es una utilidad muy usada, o mi leucemia. Entonces, ¿qué hacen? Sabiendo que la dosis de quimio va a ser tan alta que me va a matar los estem hematológicos, me sacan los estem hematológicos antes de la quimio. Cuando mis estem estén afuera, los criopreservan y luego me meten la quimio. Me sacan el ancho. Hay un protocolo. Y luego, cuando ya estoy en fase de recuperación, mis propios stem cells son reinfundidos, ¿no? O a veces son de otra persona. Y eso es un trasplante de células hematológicas. Vacuna contra el cáncer. Este es el clásico BCG, el BCG, el mismo Bacillus Game, tuberculosis. Se utiliza para estimular inmunológicamente las células de la mucosa de la vejiga para reclutar linfocitos y exterminar simultáneamente a cáncer de vejiga que solo ha llegado a la mucosa. No sirve para los infiltrantes, básicamente para los que están en mucosa. Sibulocel se utiliza para cáncer de próstata, más o menos un mecanismo similar. Se sacan linfocitos, se exponen antígenos, se capacitan, se multiplican linfocitos de afuera y se vuelven a refundir. Toxicidades. Decía, no va a dar nasogónicos y cosas, alopecia y otras cosas, pero tiene también sus problemitas. A ver, generalmente lo que vemos es toxicidad desde el punto de vista de reacción antígeno-anticuerpo, dermatitis, atopías, muy eventualmente náuseas, vómitos, muy eventualmente, algo que se les llama con cierta frecuencia es diarrea, mucositis, diarreas, realmente de reacciones acneiformes, en piel, toxicidad gastrointestinal. Los antiangiogénicos, como el bevacizumab, por ejemplo, son ligados a crisis de hipertensión, estamos utilizando eso. Función hepática también. Eventualmente anemia, trombocitopenia, no es lo más común, pero igual conviene que sepamos que podría afectar. Skin rash, entonces neumonitis. Sí, es lo que más comúnmente vemos. Alguna foto de mitis. Síndrome de mano-pie también. Habíamos visto que había síndrome de mano-pie por fluoracilo en la clase anterior. Ahora no tengo que mencionar que los TKI también pueden dar síndrome de mano-pie.
Y respecto del inmune, los modificadores inmunes pueden exacerbar tanto la respuesta inmunológica que pueden generar una enfermedad autoinmunitaria en el propio paciente. Vitíligo, por ejemplo, neumonitis, por ejemplo, carditis inmune, hipofisitis, tiroiditis, cualquier cuestión autoinmune es potencialmente relacionable a estos medicamentos que estimulan la función cuando el nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab y similares despiertan o anulan esta interacción PDL1-PD1 para que las células inmunes recuperen vitalidad y acción antitumoral y se dirigen al centro del tumor y lo atacan allí, esos mismos linfocitos hiperestimulados también pueden ser un problema para la persona y podrían, como les digo, generar ataques inflamatorios autoinmunes contra hipófisis, tiroides, la piel misma, pancreatitis, un montón de cosas, carditis, autoinmunológica. Entonces, la persona que recibe esas terapias, si bien es cierto, puede tener una expectativa de vida larga y también con buena calidad, hay que considerar que hay algunas cositas que hay que monitorizar. Algunos ejemplos de... también. A veces, si yo tengo una persona que tiene un tumor de 4 centímetros en el pulmón y recibe su modificador inmunológico y en el control tomográfico encuentro que el tumor ya no mide 4 sino 6, pero el paciente se siente mejor, no necesariamente significa que mi quimio ha fallado, que mi inmunoterapia ha fallado, sino que el reclutamiento inmunológico está generando que hay un mayor volumen en la tomografía visible. Pero eso no significa que el paciente esté peor. Cuando uno utiliza inmunoterapia, no se utilizan los criterios clásicos del RECIST para evaluación de respuesta a tumores sólidos, sino que hay algunos considerados para poder darnos la seguridad de que no voy a decir que mi paciente ya empeoró solo porque la masa tumoral está más grande. Allí el RECIST no funciona bien. Hay otros criterios que no utilizan. Bueno, ¿alguna pregunta sobre...? Sí. Definitiva. Siempre. Recuerden, para evaluación de un paciente oncológico es la tomografía, los volúmenes, los marcadores tumorales y sobre todo la clínica. Las dos cosas pueden estar bien ambiguas, pero si tu paciente le duele menos, come mejor y gana peso, no hay duda. Muy bien. Ahora sí, los chicos que nos van a hablar sobre soporte hematológico. Justamente que hemos hablado de toxicidades de quimio y eso. Adelante, grupo. Es entusiasmo, muchachos.